Vamos a abrir nuestras Biblias y buscar en el Salmo 42. Seguimos en la serie de los Salmos. En verdad deberíamos leer el Salmo 42 y 43 como un solo salmo, pero vamos a leer solo el 42. Como el ciervo brama o anhela por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Verso 5. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te desesperas, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la salvación de su presencia. Verso 6, Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo y a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas o te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Oremos. Oh Señor, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra. Muéstranos tu gloria, muéstranos a Cristo. Que tu Espíritu Santo encienda y avive nuestros corazones, Señor. Transfórmanos, ayúdanos, derrama tu gracia para lo que vamos a exponer en el nombre de Jesús. Amén. Le hemos llamado este mensaje del abatimiento. En la Reina Valera dice: ¿por qué te abates? Aquí dice: ¿por qué te deprimes? Del abatimiento a la sed de Dios. No sé cuántos han escuchado ese chiste que dicen: tú lo que tenías no era hambre, sino sed. ¿No lo han escuchado? Un dictador comunista, el pueblo estaba muy hambriento, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y un ciudadano se cansó y fue a la puerta del palacio presidencial. Tenemos hambre, ya estamos cansados. Y estuvo ahí varios días, hasta que el dictador se cansó y dijo: tráiganmelo. Y lo sentó y le comenzó a dar agua por 3 días, agua, hasta que no podía más. Y le pregunta: ¿tienes hambre? No, tú lo que tenías no era hambre, era sed. Y eso es algo parecido a lo que vemos en este salmo. El versículo 2, el salmista dice que tiene sed de Dios. Pero en el versículo 3 dice que lo que él está bebiendo son sus lágrimas, es decir, sus penurias y sus pruebas. Aquí hay una persona muy consciente y muy afectada por las circunstancias de la vida, y eso lo ha deprimido o entristecido. Pero no se queda ahí, sino que busca a Dios para obtener el alivio y la saciedad que necesitaba. Traduce
sus aflicciones y las convierte en sed por Dios. Traduce sus problemas en necesitar a Dios. El comentarista Peter Craigie resume este salmo diciendo: en el corazón del apuro en que se siente el salmista está una conciencia de la ausencia de Dios en él, y usando la herramienta de la memoria está determinado a intentar disipar ese sentido de distancia y de ausencia de Dios. Yo creo que es un buen resumen del Salmo. Repito, en el corazón del apuro en que se siente el salmista subyace una conciencia de la ausencia de Dios en él. Y usando la herramienta de la memoria, está determinado a intentar disipar ese sentido de distancia y de ausencia de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Que lo que él llega a concluir es que no necesito cambio de circunstancias, necesito a Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestro lamento por muchas cosas y nunca lo cambiamos por anhelo por Dios? Y es como si Dios nos dijera: no, tú lo que tienes es sed. Tú lo que tienes no es problemas, sino necesidad de Dios. Cuando se prolonga nuestro lamento por las cosas de la vida, nos convertimos en cristianos infelices, negativos o deprimidos. Martin Lloyd-Jones, en su libro Depresión Espiritual, se los recomiendo muchísimo, lo mejor que hay en ese tema. Una de las cosas que él dice es que los cristianos infelices o insatisfechos son la peor recomendación para la fe cristiana. O sea que eso es como antipredicar. Y este salmo nos muestra, cómo el salmista, que yo creo que fue David, aunque dice a los hijos de Coré, puede ser que David se lo dio a los hijos de Coré. Este salmo nos muestra cómo este creyente enfrentó su infelicidad, su abatimiento y su desánimo. Varias cosas hizo el salmista. Primero, vio que su necesidad, que su problema no era su necesidad, sino que su necesidad era de Dios. Segundo, se acordó de lo que es estar lleno de Dios o en la presencia de Dios, y se acordó de Dios mismo. Tercero, se predicó a sí mismo. Cuarto, y eso se halla en el Salmo 43, pidió luz y verdad espiritual para volver a Dios. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán a tu santo monte y a tu morada. Así que son 4 cosas que el salmista hizo para enfrentar su infelicidad, su abatimiento y su depresión. Pero hoy solo vamos a ver el primero de estos puntos, y es el más maravilloso. ¿Cómo es que los problemas de David no eran realmente el problema, sino que su problema era su necesidad de Dios? Él lo entendió así, lo sintió así, y por eso tuvo sed de Dios. Y eso para mí es algo maravilloso. Yo quisiera... mi propósito hoy no es educar, enseñar mucho, sino es producir sed de Dios en ustedes. Y por eso me voy a quedar solo en el primer punto, dando vueltas y meditando. Es como una reflexión.
lo que quisiera que veamos es lo siguiente. Número 1, Dios, nuestro Dios, es un Dios que merece que estemos sedientos de Él. Amén. Eso es lo primero. Dios es un Dios que merece que estemos sedientos de Él. Segundo, vivimos y tenemos que vivir permanentemente ante un Dios que está vivo, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Amén. Tercero, tenemos que tener un cristianismo que mantiene a Dios central, poderoso, activo, glorioso, porque Dios es un Dios vivo. Lo voy a repetir. Deberíamos tener un cristianismo que mantiene a Dios vivo, central, poderoso, activo, porque Dios es un Dios vivo. Amén. ¿Tienes un cristianismo que tiene un Dios vivo? ¿Cuán vivo está tu Dios? Cuarto, como ya he estado diciendo, el problema con tus problemas no es que te causan problemas, sino que te roban tu satisfacción en Dios. Lo voy a repetir. El problema con tus problemas no es que te causan problemas, sino que te roban tu satisfacción y tu gozo en Dios. Y por lo tanto te conviertes. Martin Lloyd-Jones dice que a veces le llama el cristiano deprimido y a veces le llama el cristiano miserable, porque se siente miserable diciéndose que es cristiano. Así que mi tesis es esta. Tu cristianismo es lo que es de acuerdo a tu sed por Dios. Tu cristianismo llegará hasta donde tu sed de Dios llegue. Lo voy a repetir. Tu cristianismo es lo que es de acuerdo a tu sed por Dios. Tu cristianismo llegará hasta donde tu sed de Dios llegue. Amén. Ahora, quiero demostrar eso, quiero defender eso. Así que lo primero que voy a hacer es hablar un poquito del significado de la sed de Dios. Tengo sed. La doctrina de la sed de Dios. Como el término sed de Dios es un lenguaje figurativo y podemos decir abstracto, dicho en este caso encima en lenguaje poético, y como es parte de la vida devocional del creyente, es decir, de la experiencia interna de los creyentes, pudiéramos creer que esto de sed de Dios es algo para algunos creyentes místicos, elevados, o que es una verdad relativa, opcional. Quizá la Biblia no lo manda, pero hay algunos cristianos que se les ocurre tener sed de Dios y entonces se convierten en ascetas, en super santos, 2 o 3 que han habido por allá, pero yo creo que no es así. La sed de Dios, primero, es parte de nuestra relación con Dios, tener hambre y sed y necesidad de Dios. Nuestra comunión con Dios se basa en nuestra necesidad de Él.
no en lo que Él puede recibir de nosotros, no en que por obligación y obediencia tenemos que adorarlo, no, sino en que lo necesitamos a Él, y nuestra necesidad de Él se basa en lo que Él es, en lo que nosotros somos y en lo que Dios es para nosotros. O sea, hay una relación de provisión, fuente, vida y necesidad. Esa es la naturaleza de nuestra relación con Dios. En ese sentido, la Biblia muestra que nuestra dependencia de Dios es absoluta, total, profunda y vital. La sed de Dios es parte esencial de nuestra dependencia de Dios. O sea, no dependemos de Dios como algo que, bueno, si sale el sol es mejor, pero si se queda nublado no importa, igual la pasamos más o menos. No. Nuestra dependencia de Dios es total, absoluta, vital y profunda. Primera de Pedro 2:5 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La necesidad de leche, eso es todo lo que necesita un bebé. El creyente es un alma sedienta y necesitada de Dios más que de ninguna otra cosa. El creyente debe suspirar, clamar, morirse por Dios. Amén. Salmo 63, Dios mío, eres tú, te buscaré de madrugada. Mi alma tiene sed de ti. Aún mi carne, es decir, todo mi ser te anhela en esta tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como la vi en el santuario. El salmista no le es suficiente con decir, hoy día voy a estar muy ocupado, muy activo y muy satisfecho con mis logros. No, él dice, yo, esta persona que está aquí, necesita ver tu poder y tu gloria en mi vida, en mí, dentro de mí, en mi alma. ¡Qué necesidad! La sed de Dios también es parte de nuestro amor por Dios, porque dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, afectos, con toda nuestra alma, emociones, sentimientos, conciencia, voluntad, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios es deleitarse en Dios, inclinarnos a Dios, entregarnos a Dios y necesitar a Dios. Si tú amas a Dios, deseas a Dios. ¿Sí? Si tú amas a Dios, Él es lo más precioso y deseable para ti. Sigamos. La sed de Dios es parte de nuestro conocimiento y descubrimiento de Dios, porque encontramos en Él lo que no hay en ningún otro. Repito, la sed de Dios es parte de nuestro conocimiento y descubrimiento de Dios, porque el conocer quién es Dios es lo que nos sacia, es lo que nos maravilla, es lo que nos satisface y es lo que necesitamos. No hay nadie como Él, no hay nadie que se compare a Él. Isaías 33:6 dice, el temor del Señor será tu tesoro. Dios es nuestro tesoro glorioso, incomparable, nuestra porción, nuestra gloria es Él. Dios le reclamó a su pueblo en Jeremías 2 que su pueblo trocó, vendió,
cambió su gloria por lo que no aprovecha. Después volveremos a ver eso. La sed de Dios también es señal de salud espiritual. Claro, es como la leche. Imagínate un bebé que no tenga hambre o apetito. Desead como niños. Si Dios es nuestra mayor necesidad, nuestra gran necesidad, y realmente nuestra única necesidad, desear a Dios es el mejor sentimiento, el mejor deseo y la mejor inclinación que un alma pueda tener. Si Dios es el tesoro más grande y la necesidad más vital y nuestra mejor compañía y nuestro mayor placer, entonces desearlo es el sentimiento más natural, más saludable y más importante. Nada puede ser más noble y más importante que sentir hambre y anhelo por Dios. Si tú crees que los sentimientos más nobles tuyos puede ser el amor por la naturaleza, el amor por los animalitos, el amor por la gente, nada de eso es tan virtuoso, loable e importante como sentir ese afecto y ese deseo por Dios mismo. Amén. Esto está bueno. La sed entonces es el sentimiento o el deseo que más honra a Dios como una persona gloriosa que está viva. ¿Lo repito? La sed es el sentimiento o el deseo que más honra a Dios como una persona gloriosa que está viva y que está aquí. Sed es un lenguaje, ya dije, figurativo para expresar una necesidad profunda y vital por algo que nos hace bien, en este caso por alguien vivo y vital para nosotros. La sed no es una teoría, no es una idea, es una necesidad real de nuestro ser. La sed es la necesidad más real que un ser vivo puede experimentar. La mayor desgracia es hablar de Dios sin necesitar a Dios, sin disfrutar de Dios y sin vivir por Dios. El agua no es para hablar del agua. El agua es para beberla, disfrutarla y saciarnos. Así es Dios para nosotros. Amén. Estamos apenas calentando motores. El hambre y la sed por Dios es lo que nos lleva por todo nuestro caminar espiritual. Desde la conversión, cuando uno se convierte, encuentra a Dios, se enamora de Dios, se sacia en Dios, comienza a amar a Dios, se vuelve loco por Él. Él nos conquista, Él nos arrebata y de ahí nos metemos en la palabra de Dios porque queremos más de Dios, queremos crecer porque queremos más de Dios, queremos servir porque amamos a Dios y queremos más de Dios, queremos el ministerio, queremos las misiones, queremos todo porque estamos satisfechos en Dios. Cualquiera que bebiere de esta agua, le dijo Jesús a la mujer samaritana, Juan 4, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte, que brote continuamente para dar vida eterna. Hermanos, la sed de Dios no es ser, ¿cómo lo diría?, místico, pentecostalista, emocionalista o sensacionalista. Tener un anhelo por Dios y por el Dios vivo no es querer sentir cosas o ver cosas espectaculares.
El deseo por Dios y el deseo por ver el poder de Dios en nuestras vidas no equivale necesariamente a querer ver cosas espectaculares. No se confunda. Los deseos del corazón son una doctrina muy afirmada en la Biblia. Los deseos espirituales y celestiales son muy afirmados en la Biblia. Los deseos por Dios son una necesidad legítima, muy enfatizada en la Biblia. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Han visto cuántas veces he repetido la palabra desear? Una cosa es saber, una cosa es hablar, una cosa es hacer, otra cosa es desear. Desear. Eso no es malo, es bueno, es importante, es vital. Henry Scougal escribió el libro La vida de Dios en el alma del hombre en el siglo XVII, en los 1600 y pico. Él empieza su tesis diciendo: el valor y la excelencia de un alma ha de medirse por el objeto de su amor. Un alma es virtuosa o valiosa, dependiendo de lo que ama o lo que desea. ¿Qué tú deseas cuando te levantas? Cuando pasa el día, cuando te acuestas. ¿Cuánto te acuerdas de Dios, de tu Dios, de lo que Él es para ti, de lo que necesitas de Él? ¿Cuánto te satisface Él o está ausente? Ahora vamos al texto, recién ahora vamos a entrar al texto. Y vamos a explicarlo un poco más. Y lo siguiente que quiero que veamos aquí es: ¿qué es esto de sed? La experiencia de la sed. Interesantemente, la Escritura usó una palabra en nuestra relación con Dios que eminentemente describe una experiencia profunda e interna: tener sed. La sed, como ya he dicho, es una necesidad vital. Tú no tienes que pensar, a ver, ¿tengo sed o no tengo sed? ¿Necesito agua o no necesito agua? Cuando piensas eso es que no tienes sed. La sed es un anhelo profundo, sentir necesidad de lo que es más vital para ti. Cuando experimentas debilidad, sequedad, avidez, desasosiego, falta de vida. La sed espiritual es falta de vida espiritual, anhelo por mayor vida espiritual, necesidad de una experiencia espiritual más satisfactoria y plena. Como ya dije, la sed es una necesidad absoluta. Dios es nuestro absoluto, quien llena todas nuestras inquietudes y deseos, aunque usted no lo crea. Lo he dicho eso muy rápido, pero hay que digerirlo. Dios es absoluto todo para nosotros, quien llena todas nuestras inquietudes y deseos. En este salmo, David en sus problemas expresa eso y dice: lo que tengo es sed de Dios. Su interés no es salir de los problemas, sino que Dios los sacie. Su interés no es que Dios le dé una vida mejor, no. La sed que tenía era por Dios mismo. Mucha gente quiere a Dios, pero lo que quiere es que Dios los saque de sus circunstancias para que su alivio venga de tener una vida mejor. Pero no tienen sed por Dios, no quieren más de Dios. Su alivio no es estar saciados por Dios. Lo que quieren es una mejor vida. No quieren a Dios, quieren que Dios los ayude en sus problemas. ¿Qué es Dios para ti? Pero para David la sed es un deseo por la presencia de Dios. Para el que quiere saciarse
con Él. La sed no es para los curiosos acerca de Dios, ni para los críticos acerca de Dios, ni para los espectadores que ven a Dios de lejos. Es para los pobres, para los necesitados, para los moribundos, para los que se sienten morir sin tener más de Dios. Entonces estamos hablando de que trates de ver si en ti hay necesidad por Dios y anhelo por Dios. Y si la hay, que puedas medirla. ¿Es pequeña? ¿Es pobre? ¿Es grande? Miren lo que estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Cómo están tus deseos? ¿Y dónde están tus deseos? ¡Qué desafío! ¿Qué más? Versículo 1. Como el siervo, la sed es como la del siervo que brama. El salmista no encuentra una mejor forma de describir el deseo de su alma y su búsqueda de Dios que compararla con la de un siervo sediento. Por favor, observe que David no está diciendo tengo sed, no. Él está diciendo estoy clamando, gritando por Dios de la misma forma como un siervo se pone a gritar cuando tiene sed. Como el siervo brama, clama, así clamo por ti. La palabra bramar del siervo y la palabra clamar de David o suspirar en hebreo es la misma palabra, arak. El ciervo es un animal muy sediento o que necesita mucha agua. Esos venados con cuernos, ¿los han visto? ¿Sí? En Disney, en Bambi o no sé dónde. Eso es un ciervo. El ciervo percibe la presencia del agua a kilómetros, la olfatea. Pero el ciervo a veces se extravía porque se desvía de la manada o a veces tiene que atravesar largos recorridos por el desierto sin encontrar agua. Entonces este animal comienza a dar grandes gemidos y gritos cuando está sediento. No dice, no, grita y grita, un mugido que se oye a kilómetros. ¿Saben lo que está diciendo el siervo? Yo se lo voy a traducir. Él está gritando, ¡tengo sed! Y eso es lo que David está diciendo. Señor, tengo sed de ti. ¿Hace cuánto que no gritas así? ¿Que te sientes morir? Este siervo no está recordando las propiedades minerales e hidratantes del H2O del agua. Está muriéndose. Está sediento. Y se pone, grita, 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 grita. ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero químico experto en plantas purificadoras y un siervo sediento? La diferencia es que para el primero el agua es un objeto de estudio o su material de trabajo. Pero para el segundo el agua se va a morir. Si no le llega el agua, se va a morir. ¿Qué es el Dios vivo para ti? Hermanos, es muy preocupante que la gente se llame cristiana y no tenga apetito por Dios. Si no tienes apetito por Dios, estás muerto. Hay un momento de hambre y de sed en que se pierde el apetito y la gente se muere. Ya no siente la necesidad. El creyente o el llamado creyente puede llegar a ese punto y ya ni se acuerda qué es eso.
ya ni sabe qué es eso. Pero aquí hay algo más en este versículo 1. Como el siervo brama, así clama. Mi alma tiene sed. Pero también dice sed de Dios. Y también dice del Dios vivo. Dios con todo lo que Él es y como Él es el objeto de nuestra sed. ¿Conoces a Dios? Como es Dios, lo que es Dios es nuestra necesidad y deseo. Dios no es una idea, una teoría, ni una conversación acerca de Dios. El salmista tiene sed, no de hablar acerca de Dios, sino de Dios mismo. Y encima añade algo, no es sed de conocimiento acerca de Dios, sino de un Dios vivo, presente y real. Es decir, cuando dice Dios vivo, un Dios que se manifiesta en su vida y que actúa en su vida y que Él puede ver en su vida. Porque lo único que satisface a David es un Dios vivo, no un curso de teología sistemática. Amén. Un Dios vivo es un Dios que se experimenta, que se disfruta, con el que se comparte, se interactúa en base a una relación personal con Él e íntima. Para que sea un Dios vivo, óyeme, este Dios tiene que ser sobrenatural, poderoso, divino, especial, cercano. ¿Ese es tu Dios? Volviendo a Henry Scougal, en otra parte de su libro, él dice: la verdadera religión es una unión del alma con Dios. Hay una participación real de la naturaleza divina. La imagen misma de Dios está sobre nuestras almas. ¡Wow! Sí, como Dios es un Dios que está vivo, nos hace vivir, nos vivifica, nos anima, nos alienta, fortalece nuestra alma, disipa de nosotros la tibieza, la tristeza, la debilidad espiritual, el desaliento. El problema con muchos cristianos, por más buena teología que tengan, es que a veces no están satisfechos en Dios, están muertos. Apocalipsis 3:1, la iglesia, ¿cuál fue? La de Sardis. Yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. Así es sin una experiencia real y diaria con Dios. Porque la vida cristiana es la experiencia espiritual más gozosa y plena en Dios. Y satisface más que todo lo que el mundo te pueda ofrecer. Ahora bien, ¿por qué llegamos al sequedal espiritual? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué un cristiano se seca espiritualmente? Bueno, primero, el primer seco, muerto, sediento espiritual es el que no tiene a Dios, obviamente. El que está muerto espiritualmente, el que está realmente vacío, el que se dio cuenta que tenía una religión cristiana, pero no una comunión viva con Dios. Ahí no hay Dios. Segundo, el creyente que reemplazó a Dios como su satisfacción para saciar su alma con otras cosas. Jeremías 2, 15, 16, 17. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Nos llenamos de nosotros mismos, nos saciamos con nosotros mismos, nos llenamos el alma de vanidades. Queremos alcanzar felicidad fuera de Dios, en las cosas creadas,
en un mundo donde el placer es la principal ocupación y prioridad, es súper fascinante y atractivo, es mucho más fácil creer que hemos alcanzado la felicidad, porque todo lo aparente parece ser muy placentero. Hoy en día todo, hasta el trabajo, hasta el parto, se quiere dibujar como una experiencia placentera. Hablaba con un gerente de una empresa muy grande aquí y me decía que dan entrenamientos desde ¿cómo se dice? El headquarters, la base principal, para que hagan las oficinas, los horarios, las actividades más divertidas, porque si no, esta generación les renuncia a todos. Algunos saben de lo que hablo. Porque quieren que todo sea placentero y divertido y cool. Todo. Entonces, buscamos la felicidad en las cosas de abajo y no en Dios. Otro rasgo de sequedad espiritual, por supuesto, es el creyente que descuidó su comunión con Dios y se alejó de Dios. Puro descuido, pero caemos en eso. Hay creyentes que no es que aman el mundo, no es que aman el pecado, aman a Dios, creen en Dios, saben lo que Dios es para ellos, pero descuidan su comunión con Dios. Otra razón del sequedal espiritual es el simple desgaste del alma por las pruebas de la vida, por nuestra debilidad natural. Es así. Los domingos en la tarde es donde yo me siento más lleno del Espíritu Santo, fortalecido con poder y lleno de santidad sublime. Pero llega el lunes y aterrizamos aquí y nos codeamos con terrícolas que ya ustedes saben. Todos tienen defectos y pecados menos yo. Y llega el martes, ya para el jueves uno está que no aguanta a nadie. Uno se desgasta. Otra razón del sequedal espiritual, esta es buena. Es la sed del que tiene a Dios, pero siempre anhela más de Él. La cosa es que las consecuencias del sequedal espiritual son muy tristes. Nos convertimos en cristianos infelices, cínicos, endurecidos, mundanos, distraídos, deprimidos, paralizados, creyentes que no pueden mostrarle al mundo lo poderoso y activo que es su Dios, creyentes que no pueden decir que la vida cristiana es feliz y poderosa, que cuando sus enemigos le dicen, ¿dónde está tu Dios? Bueno, el domingo te lo enseño, te llevo donde el pastor. Eso es lo que Martin Lloyd-Jones le llama depresión espiritual. Quizás has caído en una rutina religiosa, mecánica, aparente, pero escasa de Dios. Quizás has tomado decisiones mundanas y carnales que han perjudicado tu vida espiritual. Sí, malas compañías, lugares de tentación, mudanzas. Yo he visto muchísima gente mudarse de un país a otro y que eso los ha matado espiritualmente. Y a sus hijos también. Trabajos espiritualmente asfixiantes que le roban su comunión con Dios, descuidos en congregarnos, decisiones que tomamos en desobediencia como Jonás, y después decimos, ay, no siento a Dios, ay, estoy deprimido, ay, estoy abatido. Bueno, muchas decisiones tienen consecuencias espirituales y lo primero que tienes que pensar es si eso va a hacer bien a tu relación con Dios o la va a perjudicar. A veces la otra causa es que uno se mete en un estilo de vida que lo aplasta a uno espiritualmente, lo sobrecarga, así como
No, yo puedo con 3 trabajos. No, uno de ellos es manejar de aquí a Punta Cana. No, pero yo puedo con todo. Mentira. No es posible. A veces la causa del desierto espiritual es mantener ciertos pecados. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es mantenerlo. Eso te drena, te roba. A veces la causa del desierto espiritual es usar la obra de Dios o el ministerio como un sustituto de tu comunión con Dios. Y tú crees que está bien, tú crees que Dios está feliz contigo, tú crees que Dios está satisfecho contigo, solo porque sirves. Y a veces la causa del desierto espiritual es que permitiste una raíz de amargura en tu corazón, un resentimiento, una falta de perdón. Miren, eso, hermanos, te seca sequecito, como dicen los teólogos. Te marchita el corazón. Tienes que volver a experimentar cercanía con Dios. Volvamos ahora sí al texto, versículo 4. 2 cosas más que dije que no las iba a tocar, pero las vamos a ver por arribita. En el versículo 4 al 6, vemos cómo la sed por Dios le hace a David ver la iglesia y las actividades de la iglesia. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y acción de gracias con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarlo por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti, etcétera, etcétera. Ya dijimos que las tribulaciones de David lo llevaron a tener sed por Dios y su sed por Dios lo llevó, en este caso, a recordar los días en que disfrutaba de la presencia de Dios junto con el pueblo de Dios. David sabía muy bien que Dios habitaba en medio de ellos, pero que el único lugar para encontrarlo era en la casa de Dios en Jerusalén. David sabía toda la belleza que implicaba el culto a Dios, las ceremonias, los sacrificios, las canciones y demás. Pero David no tenía necesidad de ir al templo por la grandeza o la belleza del templo, ni por lo glorioso de las ceremonias, ni por siquiera la alegría que significaba encontrarse con sus hermanos, ni por el triunfo que significaba haber realizado tamaño evento de reunir una multitud y hacer una gran actividad. Nada de eso le importaba a David cuando se trataba de congregarse. Cuando David llegaba al templo, la pregunta que tenía era una sola: ¿dónde está mi Dios? Tengo sed de Dios. ¿Cómo puedo experimentar a Dios? Quiero encontrarme con Dios. Vengo aquí porque quiero que Dios me sacie. Quiero que Dios sobre en mi alma. Bienaventurado, dijo el mismo salmista en el Salmo 65, verso 4. Bienaventurado es aquel que tú escogieres y atrajeres a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, de tu santo templo. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Ese es el Salmo 36, verso 7. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán saciados con la abundancia de tu casa y tú le darás a beber del río de tus delicias. ¿Usted sale así después de congregarse? El culto es para los que buscan a Dios. El culto es para los hambrientos y sedientos por Dios. Miren, mis hermanos, quizá ustedes lo saben, ni el pasadía dominical en la playa en Disney o en el espacio, ni el pasadía dominical más maravilloso puede reemplazar un tiempo en la presencia de Dios. Si alguien quiere dejar de ir al culto para tomarse unas vacaciones de la iglesia, eso es un síntoma muy malo.
porque se cansó del culto, del templo, de la iglesia, de los hermanos, pero no ha estado encontrando a Dios. En la prédica, ¿quieres encontrar a Dios? ¿Por qué me estás escuchando? ¿Por qué estás escuchando estas cosas? ¿Porque eres un exégeta, hermeneuta, teólogo, filólogo, traductor, crítico de las Escrituras? ¿O porque quieres llenarte de Dios? ¿O porque necesitas a Dios? En la prédica queremos ver a Cristo, saciarnos de Cristo, ver a Dios más glorioso, encontrarme con Él, ver las glorias de Cristo en el Evangelio. Queremos que el poder del Espíritu Santo afecte mi corazón. Quiero salir diferente. Quiero que la prédica me alimente mi alma. La adoración, cuando la iglesia se reúne, la adoración es el momento cumbre, el mejor momento para los sedientos y necesitados de Dios. No importa quién cante, no importa lo que se cante, no importa si hay 300 gatos o 4 gatos. Dice A.W. Tozer en su libro Hacia el conocimiento del Dios Santo, escuche esto: la iglesia ha perdido su espíritu de adoración porque ha perdido el sentido de la majestad de Dios y el reconocimiento de la presencia de Dios. ¿Y entonces para qué uno viene? No porque me gusta la música, no porque me gusta cómo tocan, me gusta cómo cantan, porque son mis canciones preferidas, porque me gusta cantar y cantar y cantar y cantar. Eso no es adoración. Voy a repetir esta frase. La iglesia ha perdido su espíritu de adoración porque ha perdido el sentido de la majestad de Dios y el reconocimiento de la presencia de Dios. ¿De qué iglesia estará hablando? Ah, sí, de la iglesia no sé qué, no sé cuánto. Tu constancia en congregarte, tu involucramiento en el culto, la integridad de tu servicio y aún tu puntualidad está relacionada con lo que Dios es para ti. Uy, ¿les gustó esa? Está dura. ¿La repito? No. Tu constancia en congregarte, tu involucramiento en el culto, la integridad de tu servicio en el culto y aún tu puntualidad está directamente relacionada con lo que Dios es para ti. Bueno, mejor me congrego en otra iglesia, que me traten mejor, más suave. Verso 7, por último. La sed de Dios, ¿cómo la relacionó David? Ya no con la iglesia, con las actividades de la iglesia, sino con las pruebas de la vida. Y aquí habla de todas por las que estaba pasando el salmista, muchísimas. Todas tus olas y tus ondas han caído sobre mí, pero el Señor mandará su misericordia, su cántico estará conmigo, elevaré una oración al Dios de mi vida, a Dios mi roca. De nuevo dice, pero Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la salvación de su presencia. El salmista siente los embates, las pruebas y los ataques de sus enemigos y nuevamente se predica a sí mismo y se hace reconocer las promesas de Dios, se exhorta a esperar en Dios, se acuerda de quién es Dios. Sean las pruebas que tengas, sea que tienes problemas, sea que tienes necesidades, sea que alguien te haya ofendido, sea que te sientes solo, sea que estás enfermo, acuérdate quién es Dios, cómo es Dios, que es Dios para ti y que Él está ahí a tu alcance para que te sacies de Él.
Amén. El salmista puede decir, mira, ya estoy hasta aquí. Lo que necesito son unas vacaciones, o un viaje, o ir al terapeuta, o juntarme con mis amigos. Déjame ir a beberme algo. Necesitaba comunión nueva con Dios. Cuando una persona, a mí me da una cosa, cuando un joven deja de creer y se aparta de la fe, lo primero que le aconteció no es que lo convencieron y que dejó de creer, sino que no estaba disfrutando de una relación viva y real con Dios. En su mente estaba convencido que quería seguir siendo cristiano, pero ser cristiano sin disfrutar de Dios es una carga muy pesada. El mundo ofrece cosas mejores. Eventualmente ese joven va a terminar convenciéndose que eso no es para él. Una aplicación final. ¿Cómo es una iglesia sedienta de Dios? Una iglesia que vive con conciencia y anhelo de un Dios vivo. Primero, tiene un gran sentido de temor de Dios esa iglesia, porque sabe que Dios está ahí, está aquí. Tiene un gran sentido de temor de Dios. Segundo, está siempre preparada para adorar, porque su Dios es su porción. Tercero, procura en su día a día disfrutar de Dios, quiere ver a Dios en todo. Cuarto, tiene una alta sensibilidad por el pecado, es decir, por lo que ofende y aleja a Dios. Quinto, está siempre presta y preparada para que Dios trabaje en su corazón, para que Dios trate con la iglesia. Su corazón es una morada, un lugar para Dios, en primer lugar, y más que nada. Sexto, ora, sirve, ejercita sus dones, con gran disposición, voluntad y espontaneidad, porque está satisfecha con Dios. Séptimo, mantiene la prioridad de dedicarse a conocer a Dios. Porque conocer el carácter de Dios, exaltar a Dios, buscar a Dios, es lo que lo satisface, porque anhela a Dios. Si usted tiene 30 años o más de creyente, usted debería ser un gigante en el conocimiento de Dios. Número 8, una iglesia sedienta de Dios busca avivamiento de Dios. Siempre anhela, siempre espera un avivamiento. Una iglesia sedienta de Dios es muy sobria para no dejarse atrapar por las tentaciones, las migajas, las vanidades de este mundo, lo que suplanta a Dios, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas ahogan el corazón. Salmo 42, conclusión. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hombre puede ser este que al experimentar ataques, sufrimiento y soledad, inmediatamente dedujo que su problema no eran los problemas, sino su necesidad de experimentar comunión con Dios? Asombroso. ¿Quién era este hombre que todo lo llevaba a anhelar más a Dios? Esto no puede hablar de otra persona más que de Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dijo él en la cruz? Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le dieron a beber vinagre, pero no quiso. El Hijo de Dios fue el que experimentó esta sed de Dios porque Dios lo abandonó y se separó de él. El Padre abandonó a su Hijo y lo dejó morir para que tú puedas hoy ser satisfecho, para Él pagar por tus pecados, para que tú puedas ser reconciliado con Dios y puedas disfrutar de comunión satisfactoria con Él para siempre. Para que nuestra vida como hijo de Dios hoy pueda estar siempre llena de Dios. Jesús experimentó sed por Dios, el castigo de la separación de Dios, al morir
¿Mm? Y no solo eso, no solo nos abrió el camino hacia Dios para disfrutar de comunión plena con Él, nos dio su Espíritu para que podamos ahora conocer, valorar y anhelar a Dios. Y por cuanto sois hijos, Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cómo puede ser que alguien tan vano e idólatra como yo, que se llenaba de las basuras y vanidades de este mundo, ahora pueda yo tener sentido, paladar, aprecio por la gloria misma, por el tesoro mismo, por Dios? ¿Cómo puede ser? Dios hace el milagro de cambiar nuestros corazones y darnos un nuevo corazón, y Él te puede hacer que gustes de la benignidad del Señor y que a partir de ahí compruebes que su misericordia es mejor que la vida y que un solo día en sus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Pídele al Señor que te dé hambre por Él, sed por Él, deseo por Él, inclinación hacia Él, y Él lo hará. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Oh Señor, hemos insistido e insistido en examinar nuestros corazones. ¿Cómo está el estado de nuestra alma? Hemos querido penetrar, redarguir cómo estamos, qué deseos gobiernan nuestro corazón. Pero estos deseos que vemos en este salmista nos hacen sentir impotentes. ¿Quién como él? Un creyente con tanta sed y anhelo por Dios. Yo no siento eso. Pero tú, Señor, puedes cambiar mi corazón. La palabra dice en Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Inclina nuestro corazón a ti. Aparta mis ojos que no vean vanidad y avívame en tu camino. Dame más sed por ti, Señor. Dame más amor por ti, Señor. Abre mis ojos y mi corazón por tu Espíritu. Amén.